Comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una contrarreforma energética. ¿En qué se diferencia de la reforma energética que ya había presentado en sus momentos? ¿Y de qué se trata? ¿O qué tanto puede beneficiar o perjudicar a nuestro país? Bueno, pues en la línea telefónica, y le agradezco, se encuentra Gonzalo Monroy, quien es especialista en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Pues tú, experto en ello, oriéntanos de qué se trata esta contrarreforma energética presentada por el Ejecutivo. Claro que sí. Bueno, primero te diré que consiste en tres grandes áreas. La primera es una armonización justamente de la política mínima de almacenamiento que pasa de 15 días a 5 días. La idea es justamente que varios, en este caso permisionarios, que no iban a poder cumplir con la meta de 15 días, pues simplemente pudieran salvar un poco el pellejo entre ellos Petróleos Mexicanos. El segundo tiene que ver con un endurecimiento de las penas asociadas al robo de combustible, el huachicol, lo cual es aplaudido por Claro. prácticamente cualquier persona decente del país. El tercero es el más controversial, Wendy, y consiste en la suspensión de todos los permisos existentes de justamente de prácticamente toda la cadena de hidrocarburos, el gas natural, el petróleo, también de los combustibles, justamente las gasolinas, diésel, la turbocina, e incluso los productos petroquímicos como el etano, el etileno, el paraxileno y demás. Obviamente aquí esto en base o con base en un tema de seguridad nacional, que eso está muy bien porque está definido en la ley, pero también unas cosas llamadas seguridad energética y emergencia económica. Obviamente estas dos, por desgracia, Wendy, no aparecen en prácticamente ninguna ley, artículo constitucional, ni nada que le parezca, lo cual obviamente eso nos lleva a un problema de altísima discrecionalidad y arbitrariedad. Obviamente ya el tratar de llevarlo a la práctica, otros problemas también igualmente graves empiezan a emerger. Esos serían como que los puntos esenciales. Ahora bien, como tú lo mencionabas, pues el tema del huachicoleo es un tema aplaudido, que finalmente se frene y las penas se endurezcan. Pero en el caso de los otros temas, Gonzalo, ¿de qué manera se podrá trabajar o de qué manera repercutirá en el trabajo que se ha venido realizando ya por varios años aquí en el país? Ese es principalmente el mayor riesgo, Wendy. En la parte que te sea el tema operativo, hay una parte muy complicada que está en la ley y también en la exposición de motivos de la iniciativa que mandó el presidente. Y ese consiste en que una vez suspendidos los permisos, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Energía y también de la Comisión Reguladora de Energía, pueden suplantar o sustituir justamente al operador o al permisionario. Esto por una duración indefinida, porque no es, como te dicen, no estaba definido. También no hay ninguna parte de ningún reconocimiento de costos incurridos, tampoco hay alguna remuneración o reembolso de los ingresos que no van a percibir. Eso es muy importante entenderlo, Wendy, porque esto no solamente afecta los negocios que se generaron a partir de la reforma energética, inversiones yo te diría que de décadas, como por ejemplo de toda la industria petroquímica, están puestas en riesgo con esta iniciativa que acaba de presentar el presidente. Grandes empresas como DuPont, BAF, 3M, así como de las grandes petroleras, así como también de las empresas de gas natural, están siendo afectadas por esta medida, la cual, como te dije, por desgracia es violatorio de un cúmulo de artículos constitucionales, certeza jurídica, no retroactividad de la ley, prácticamente, obviamente el 28 constitucional de libre concurrencia, es una ley que en este sentido, ese particular punto, Wendy, es altamente complicado. Y en este sentido yo te preguntaría, Gonzalo, bueno, primero, ¿tendría la capacidad tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad de absorber ahora todo el trabajo que pues le están quitando a estas empresas privadas? Y también el gobierno tendría la capacidad para atender, que seguramente sucederá, esta lluvia de amparos por parte de los afectados. No, operativamente te puedo decir de una vez, Wendy, que no. Hay muchas áreas, y te voy a poner, por ejemplo, uno, que es el tema del gas natural licuado. Ese, por ejemplo, no hay ninguna empresa en México que tenga la capacidad operativa para hacer funcionar las máquinas. Ese es uno de los temas que no se pueden hacer.
Hoy, por ejemplo, si nos fuéramos al tema petroquímico, hay muchísimas áreas donde Pemex pues prácticamente no ha hecho nada en ese sentido en los últimos 50 o 60 años. Así que en ese sentido, operativamente es un reto logístico bastante considerable. El segundo es cómo les puede llegar a afectar, y déjame darte aquí un caso, un hipotético y uno real. Ujú. En el hipotético, por ejemplo, vemos que el 2020 fue un año de pandemia, un año completamente atípico con respecto a que tuvimos la mayor declive económico prácticamente pues, desde 1932. Así que en sentido eso podría muy bien calificar como una emergencia económica. Eso podría, por ejemplo, hacer que el presidente López Obrador suspendiera los permisos de importación de gasolinas y que Pemex fuera el único importador de gasolina. Por el otro lado, tomemos el ejemplo del apagón que pasó apenas en febrero, precisamente que esa tormenta invernal que azotó a Estados Unidos, Ujú. principalmente a Texas, y que el gas natural no fluyó hacia México. En este caso, lo que podría hacer el presidente es literalmente suspender los permisos de las 3 plantas regasificadoras de gas natural licuado que tenemos en Altamira, en Ensenada y Manzanillo, y poner a alguien, en este caso lo más probable es que sería Comisión Federal de Electricidad, a que tratara de administrar estas partes. Sin embargo, temas como qué pasaría si ocurre un accidente, ojalá eso nunca sea el caso, quién va a ser el responsable ante los seguros, cuál va a ser el tratamiento fiscal en estos tipos de casos. Todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, Wendy, van a poner de cabeza, ya están poniendo de cabeza a varias de las empresas involucradas. Y como lo decía, ¿no? La lluvia de amparos que, pues, indudablemente se dará, ¿no? Ante esta situación. Exactamente, Ujú. aquí vamos a ver un camino muy similar a lo que habíamos visto con la reforma eléctrica. Seguramente sí, vamos a ver esta cantidad de amparos, pues yo te diré que prácticamente en el momento en que se apruebe la ley, ahorita es una iniciativa, ahorita no es una ley, así que ahorita Ujú. no va a pasar nada, pero obviamente vamos a ver mucho cabildeo en el Inter para que sea modificado sobre todo esa parte de la suspensión, y eventualmente cuando se apruebe, pues ahí veremos justamente una cantidad de amparos prácticamente como en avalancha. Pues hay que estar muy pendientes de esta situación. Pues bueno, como tú bien lo dices, se acaba de presentar. Habrá que ver también qué tratamiento le dan los diputados ahora que regresen de vacaciones. Y a partir de ahí, pues las empresas, ¿no? Que se verán afectadas ante esta situación, ¿cuál va a ser el camino que seguirán? Exactamente, Wendy. Perfecto. Pues algo más, Gonzalo, que desees agregar. No creo que con eso hemos cubierto esta cosa. Bueno, solamente en todo caso advertir que no debe pasar desapercibido de que el presidente manda una reforma secundaria, no una ley constitucional, Ujú. porque simplemente reconoce que no tiene los votos. Perfecto. Pues ahí está. Gonzalo, muchas gracias. Claro que sí, Wendy, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Igualmente, también para ti, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Son ya las